fascinante historia de Martín Lutero y lo que lo llevó a iniciar la Reforma en Alemania. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Martín Lutero dio sus primeros pasos en el ministerio como un fiel monje agustino. En el año 1512, Martín Lutero se graduó como doctor en teología. Sin embargo, una profunda crisis espiritual empezaría a producirse en él. Lutero empezó a sentir una gran ansiedad por su pecado y una dependencia constante de la confesión. Pero a pesar de confesarse cada vez que sentía que había cometido un pecado, su situación espiritual le provocaba una profunda intranquilidad. ¿Quién podía estar seguro de recordar todos sus pecados? Si alguno era olvidado y se quedaba sin perdonar y ese pecado resultaba ser un pecado mortal, el resultado no podía ser otro que la condena eterna en el infierno, lo cual él había aprendido con el tiempo. De pronto, como si un rayo de luz divino hubiera alcanzado su oscuro corazón, Lutero comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida por un regalo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Luego dijo al respecto: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe. Como está escrito, el justo vivirá por fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Entre el año 1515 y 1516, Lutero, después de haber profundizado las Santas Escrituras, se dedicó a enseñar sobre la Carta a los Romanos y en Wittenberg, y en 1517 enseñó sobre la Epístola a los Gálatas. El estudio de los textos sagrados llevó a Lutero a entender el Evangelio y a una experiencia de conversión sobrecogedora. El tiempo como profesor le dio a Lutero un entendimiento más completo del Evangelio, entendimiento que le llevó a cuestionar también muchas de las prácticas de la iglesia institucional que seguía en ese momento. Este estudio de las Escrituras y el vergonzoso ascenso de la doctrina de las indulgencias y sus particulares penetraciones en Alemania condujeron a Martín Lutero a publicar las 95 tesis que el 31 de octubre de 1517, lo cual hablaremos de aquí en adelante. El concilio de Constanza de 1417, que quemó a Jan Hus en la hoguera, había suprimido el movimiento de reforma iniciado por John Wycliffe. Un siglo después, este monje y profesor de la Universidad de Wittenberg, Martín Lutero, tomó la batuta de los reformadores. Es ahí que en el año 1516, Alberto de Brandenburgo le pidió prestada una suma sustancial a los banqueros alemanes para comprarle al Papa León X el arzobispado de Mainz. A pesar de tener ya otros dos obispados, las dinastías poderosas tenían intereses creados para mantener a la iglesia como un negocio familiar. El arzobispado de Mainz haría de Alberto el primado de Alemania, pero ocupar 3 obispados era irregular. Se necesitaba mucho dinero, pero Alberto sabía que el Papa lo necesitaba. El Papa autorizó a Alberto a vender indulgencias, que eran básicamente certificados de remisión de pecados, con el objetivo de conseguir el dinero. La mitad del dinero iría al Papa para reconstruir la Catedral de San Pedro, y el resto iría a Alberto para pagar el dinero prestado para sobornar al Papa. La historia nos menciona que mientras se hacía todos estos manejos indebidos dentro de la iglesia, un desconocido monje llamado Martín Lutero, del cual ya venimos hablando durante todo este video, había estado leyendo el Nuevo Testamento en griego y en latín,
recientemente traducido por Erasmo. Con esas lecturas, Lutero aprendió que Jesús ya había pagado el precio requerido para la salvación de la persona. Jesús era el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz como nuestro sustituto. Había llevado sobre él toda la pena de nuestro pecado. No había nada que los seres humanos pudieran pagar para comprar la salvación. Todo lo que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros propios pecados y recibir por fe la dádiva de Dios. Por consiguiente, Lutero se dio cuenta de que la venta de indulgencias era explotar a las masas en nombre de la religión. Como sacerdote, Lutero era responsable de educar a su rebaño y protegerlo de los lobos voraces. En este caso, los lobos resultaban ser sus propios superiores, a quienes había hecho el voto de obedecer, pero también era profesor con ciertas libertades académicas, lo cual le dio derecho de expresar sus opiniones para el escrutinio de sus colegas y estudiantes. Es así que con las indulgencias que veía como abuso hacia la humanidad y lo que había descubierto en las Santas Escrituras, Lutero fue motivado el 31 de octubre de 1517 para clavar sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Era una apelación al debate académico. Decía Lutero que la iglesia estaba en un error y que vender las indulgencias era una explotación corrupta de las masas pobres. Su desafío fue tan sensacional que de inmediato se empezaron a hacer muchas copias de las tesis. En diciembre de 1520 se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por herejía. Jan Hus, el reformador checo, y otros de los predecesores de Lutero habían sido quemados en la hoguera a pesar de que la iglesia les aseguró salvoconducto. A Lutero no se le había dado tal seguridad, sin embargo, aceptó asistir. Felizmente, Federico, duque de Sajonia y protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto. Lutero enfrentó el juicio en la ciudad de Worms. Las autoridades intentaron intimidarlo para someterle o eliminar la amenaza que presentaba este pobre monje. Con todas estas acciones, Lutero no estaba procurando ser un héroe. Estaba siendo obediente a su conciencia, de la que afirmaba que estaba cautivada por la palabra de Dios. Él no sabía que estaba inaugurando una nueva era, desatando un movimiento de grandes dimensiones. Así inició la Reforma Protestante, una reforma de la que seguimos hablando 500 años después.